En el año 2004 se estrenó la película Reencarnación, nominada a la mejor actriz, mejor banda sonora, mejor actor joven y presentada en 2 festivales, el de Venecia y el de Sitges. 10 años después de la repentina muerte de su marido Sean, la bella Anna, Nicole Kidman, acepta casarse con Joseph. Pero un día Anna conoce a un niño muy peculiar, que dice ser la reencarnación de Sean, y que le pide que no se case con Joseph. La reencarnación ha sido un tema de debate recurrente desde que hay espiritualidad, y lo cierto es que muchas filosofías contemplan este proceso como un estadio evolutivo. Curiosamente, siempre que hablamos de reencarnación, lo hacemos como un premio o castigo, según la creencia, y sobre todo en relación con el comportamiento que hemos tenido durante nuestra existencia terrenal. La palabra reencarnación deriva del latín y literalmente significa adquirir un nuevo cuerpo. Se refiere simplemente a que cuando el espíritu abandona el cuerpo durante la muerte, escoge uno nuevo con el único propósito de lograr el crecimiento espiritual. Pero la persona continuará siendo esencialmente la misma. Es un concepto clave tomado del hinduismo. Todos los seres humanos pasan por diversas existencias y así se sube o se baja en el camino de la perfección hasta llegar al nirvana. Los tibetanos usan 17 vocablos distintos para definirla. Es más bien un concepto filosófico de la continuidad. Según el budismo, todos nos reencarnamos, pero solo los lamas, maestros, pueden controlar su futura encarnación y recordar los anteriores. Así, según la filosofía hindú, la vida humana es cíclica. Después de morir, el alma deja el cuerpo y renace en el cuerpo de otra persona, animal, vegetal o mineral. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara. Así, el samsara, en sánscrito deambular, designa el ciclo de vidas, muertes y renacimientos que cada ser experimenta como consecuencia de su karma, sus acciones. Cada ser viaja por esta rueda que abarca desde los dioses hasta los insectos, y el sentido de su trayectoria lo marca el contenido de sus actos. De ahí que se habla de un eterno retorno. ¿Cuándo se reencarna el alma? Hay quienes dicen que es algo tan evidente que se puede comprobar con esa sensación que tenemos algunas veces de haber llegado a un sitio en donde nunca estuvimos y tener la impresión de que ya lo conocíamos, que ya habíamos estado allí. O, por ejemplo, el hecho de que Mozart a los 4 años pudiera componer una sinfonía para demostrar que tenía una vida anterior con una formación previa. La reencarnación es un concepto presente en muchas culturas desde la antigüedad, en especial dentro del hinduismo y el budismo, aunque muchas religiones africanas y algunas aborígenes del continente americano e incluso de Oceanía la contemplan como parte de su formación. Hoy en día, prácticamente 1 de cada 6 personas en nuestro planeta cree y acepta la idea de la reencarnación. En líneas generales, todas las nociones de la reencarnación coinciden en la idea de que el alma de un ser fallecido puede volver a vivir en otro cuerpo. En la mayoría de las culturas que tienen dentro de su fe esta idea, se considera positivo que el alma migre a otra especie más evolucionada y negativo que lo haga a una especie inferior. Veamos más detalles de lo que piensan las principales tradiciones espirituales sobre este hecho, haciendo hincapié en las interpretaciones que utilizan. Y aquí algunas de ellas. Metempsicosis, paso del alma. Para los griegos de la antigüedad, los seres humanos estamos constituidos por 3 elementos: alma, espíritu y cuerpo. Pensadores como Platón y Empédocles llegaron a legitimar la idea de que existen elementos de la psique que pasan de un cuerpo a otro después de la muerte de una persona. Renacimiento, reaparecer.
Es la enseñanza de que las acciones de una persona conducen a una nueva existencia después de la muerte. Según el hinduismo popular moderno, el estado en el que renace el alma está determinado por las buenas o malas acciones realizadas en anteriores encarnaciones. Palingenesia, nacer de nuevo. La etimología detrás de este concepto es claro. Palin traduce de nuevo y génesis la idea de nacer. El planteamiento, sin embargo, no es tan sencillo. Hay tradiciones que admiten la reencarnación solo en humanos y otras teorías que reconocen la reencarnación en animales y humanos. La teoría espiritualista sostiene que el alma de los animales, al desprenderse del cuerpo físico, anda vagando hasta que encuentra un cuerpo humano en el que reencarnarse. Las religiones orientales siempre han dado importancia a la idea del equilibrio entre todas las criaturas de la Tierra y no es extraño que la reencarnación de los animales se vea como normal. Cuando un ser humano se reencarna en un animal, eso representa que tiene que mejorar algo que no ha perfeccionado en su día. En este caso, un animal sí que se puede reencarnar en humano. Algo parecido al budismo sucede en la tradición hindú, que obliga a pasar un determinado ciclo de reencarnaciones en la cual el fallecido humano pasará por distintas especies animales. Esta certeza que tienen la mayoría de los hindúes hace que, por lo general, sean muy respetuosos con los animales y gran parte de ellos vegetarianos. No es extraño ver cómo los animales conviven con los humanos en las calles de las ciudades. Entre esas muchas creencias se dice que si cometemos pecados podemos reencarnar en vacas, caballos, perros, gatos o cualquier otra especie animal. Por esto, en la India, las vacas son animales sagrados y no las utilizan para nada. Si pisas un insecto, podrías estar matando a tu tío fallecido. Son teorías existentes en la filosofía y doctrinas de muchos países, con diferentes matices. Estas son algunas de las múltiples derivaciones de la idea de la mudanza del alma, concebidas desde distintas miradas del mundo y que todas nos llevan a la teoría de la reencarnación. El punto más claro de desencuentro aparentemente radica en la idea de si el alma de un ser humano evoluciona a otro plano, si vuelve a la Tierra en forma humana hasta alcanzar un nivel espiritual superior, o si puede hacerlo en otras formas de vida como plantas o animales. Solo las variantes del cristianismo, el judaísmo y el islam no contemplan la reencarnación como una posibilidad e incluso la condenan, a pesar de que en alguna se considere una idea similar, la resurrección. Como decíamos anteriormente, para los griegos de la antigüedad, los seres humanos estamos constituidos por tres elementos: alma, espíritu y cuerpo. Pensadores como Platón y Empédocles, en los siglos IV y V a.C., llegaron a legitimar la idea de que existen elementos de la psique que pasan de un cuerpo a otro después de la muerte de una persona. Por lo tanto, fue en la filosofía griega donde se introdujo la idea de que, aparte del cuerpo y el soplo de vida o espíritu, el ser humano tiene un tercer elemento que será denominado alma, que sobrevive a la muerte y que se va a diferentes lugares para seguir viviendo. Como se puede constatar, el cuerpo va desapareciendo tras la muerte hasta que no queda nada. Entonces, poco a poco, se fue introduciendo la idea de la supervivencia de su alma, que sigue viviendo fuera del cuerpo. ¿Qué enseña la reencarnación? Que cuando el hombre muere, en realidad no muere, sino que, aunque el cuerpo desaparezca, el alma entra en un proceso de evolución espiritual. Se va reencarnando en otras formas de vida. Muere y se reencarna. Vuelve a morir y se vuelve a reencarnar en otra forma de vida, etc. Y va desarrollándose espiritualmente hasta su nirvana o a su estado ideal, espiritual y perfección.
Lo curioso es que nadie recuerda sus vidas anteriores, por lo que no podrá rectificar o mejorar en aquello que no obró bien o que le fue mal. En la India, la idea de la reencarnación, es decir, una nueva existencia después de la muerte, ya existía y era parte del contexto religioso en el que nació el budismo hace 2500 años. Pero el verdadero origen de la creencia de la supervivencia de la persona tras la muerte no estuvo en la India, ni en Egipto, ni en Grecia. Entonces, ¿cuándo y dónde empezó dicha enseñanza? Veamos su origen. Busquemos la respuesta en un libro olvidado por algunos o desconocido por otros, la Biblia. Cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, la condición para que vivieran para siempre, eternamente, era la lealtad a su Creador, manifestándolo al abstenerse de forma libre y voluntaria de comer del árbol prohibido. Si decidían comer de dicho árbol, estaban escogiendo libremente la muerte. Satanás, el adversario y enemigo de Dios, siempre en contra de Dios, hizo dudar a nuestros primeros padres respecto a las intenciones del Creador y les dijo que al comer del árbol prohibido no solo mejorarían, sino que además serían como Dios. Y por eso Dios lo había prohibido. Pero además les dijo que gracias al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirían. Se convertirían en inmortales. Es decir, hacer lo contrario de lo que Dios había aconsejado era todo ventajas, mejoras y eternidad sin límites. Adán y Eva decidieron hacer caso a Satanás y no tardaron mucho tiempo en comprobar los resultados, pues vieron a su hijo Abel muerto, la muerte de animales, la muerte en la naturaleza. Las evidencias mostraron que eso de no moriréis fue la gran mentira de Satanás. ¿Cómo se puede mantener una mentira por tanto tiempo? Pues con otras mentiras. Satanás continuó con su engaño, no moriréis, al introducir, entre otras, la idea de la reencarnación. Idea que muestra que el ser humano no solamente no ha muerto, sino que sigue vivo en otro lugar, en otra situación, en otro estado, en otra persona, en otro ser vivo. Y como el diablo no puede desmentir que el cuerpo de fallecido va desapareciendo hasta no quedar nada tras poco tiempo después de su muerte, entonces fue introduciendo la idea de que la persona tiene algo en su interior que, tras la muerte, se va a vivir a otro lugar. Tratemos de analizar y comprender de forma sencilla el relato de cómo Dios creó al ser humano. Está registrado al comienzo del escrito sagrado, la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Génesis y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios usa polvo de la tierra y con sus manos modela un cuerpo. No es un cadáver, es un cuerpo hecho con tierra y recién modelado. Después Dios, que es fuente de vida, sopla en su nariz aliento de vida. Otras versiones dirán espíritu de vida. Y como consecuencia de unir esos dos elementos, cuerpo y espíritu o aliento de vida, aquello se vuelve en un ser viviente. Los dos elementos, por separado, cuerpo y soplo de Dios, no eran nada. Al juntarlos, se tornó en un ser viviente. Otras versiones traducirán alma viviente. Alguien puso un ejemplo. Una bombilla sola no sirve sino para adornar. La energía eléctrica sola está en el cable, pero no sirve para gran cosa. Pero cuando se juntan, producen luz. La luz no es ni la bombilla ni la energía, sino el resultado de juntar los dos elementos. Cuerpo más el soplo de vida de Dios igual a un ser vivo, un alma viviente, una persona.
La palabra traducida por ser viviente o alma viviente en hebreo es nefesh y se empleó 760 veces en el Antiguo Testamento. Y todas las veces se traducen por ser viviente, alma viviente, ser vivo. Nunca se traduce o aplica a algo que sobrevive a la muerte y que sigue existiendo en otras partes o etapas. Una curiosidad, la primera vez que se utiliza en la Biblia la palabra nefesh, seres vivientes, no es para hablar del hombre, sino de la creación de animales, pues los animales son alma, son seres vivientes. A veces nosotros también usamos la palabra alma para designar seres vivos, personas. Por ejemplo, en la calle no se ve ni un alma. O en este campo de fútbol caben 85.000 almas. Hablamos de personas, de seres vivientes, y usamos la palabra alma. Permitidme un ejemplo bíblico. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el Señor dice: «He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá». Curioso. Al traducir alma, se entiende que se refiere al ser vivo, al ser humano. Y como consecuencia del pecado, el alma, es decir, el ser viviente, morirá. Por lo tanto, el alma no es inmortal, el ser vivo no es inmortal. El único inmortal es Dios. San Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6, aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Si solo Dios es inmortal, tenemos que deducir que el ser humano no lo es, ni tiene elementos inmortales propios que le hagan seguir viviendo tras la muerte. Y la palabra de Dios también habla sobre el fenómeno de la muerte. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: antes de que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, se produce el mismo proceso que cuando se creó al hombre, pero a la inversa. El espíritu o soplo divino vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Al separarse el cuerpo y el espíritu de vida, el ser vivo, el alma viviente, la persona, deja de existir y ya no es más. Y ya no existe, no se ha ido a otro lugar, ha muerto. Nuestra identidad ya solo queda en la mente de Dios. Podemos ir al cementerio y comprobar que tras un cierto tiempo ya no hay nada, solo unos huesos, y si ha habido cremación, solo un poco de ceniza. En el libro de los Salmos, capítulo 146, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Igualmente, en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Para tratar de explicarnos qué sucede tras la muerte, Jesús, los apóstoles y otros escritores bíblicos usan decenas de veces la palabra dormir. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Esto decía de la muerte de Lázaro. San Pablo dirá: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este concepto de dormir es un símil de la muerte
utilizado por Jesús y los escritores bíblicos para tratar de explicar que las personas mueren y un día resucitan. Igual que una persona se duerme y unas horas después despierta y mientras tanto no hay actividad. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice mueran varias veces y por lo tanto vivan varias veces, como enseña la reencarnación. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos relata algunos casos excepcionales de personas que resucitaron, que volvieron a vivir unas horas o unos días después de su muerte, si bien tiempo más tarde volverían a morir como todos los seres humanos. Ninguna de esas personas contaron que habían estado viviendo en otros cuerpos u otros seres vivos tras su muerte. La teoría de la reencarnación contradice, entre otras, algunas verdades importantes de la palabra de Dios. Primero, Dios dijo, si pecáis, moriréis. La reencarnación dice, no moriréis, seguiréis viviendo en otro ser vivo. Segundo, la Biblia habla de la posibilidad de la salvación y vida eterna gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. La teoría de la reencarnación enseña que son las obras, las acciones y los sacrificios del ser humano quienes determinan el futuro en las vidas siguientes. Tercero, la Biblia nos enseña que el pecado ofende a Dios y aparte de hacernos daño, nos conduce a la muerte eterna. La teoría de la reencarnación elimina el código moral de Dios y solo se piensa en normas para una feliz convivencia. No necesitamos arrepentirnos ni rectificar. Ya en otras vidas tenemos más oportunidades. Cuarto, la Biblia nos enseña que tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. La teoría de la reencarnación elimina a Dios de la vida humana. Quinto, la Biblia nos habla de que Jesús, el autor de la vida, volverá y habrá una resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Ha habido un principio y habrá un fin. La teoría de la reencarnación enseña la continuidad segura en otras vidas y por lo tanto no hay motivos para prepararse para un final no existente. La Biblia nos insta a que aprovechemos cada oportunidad en esta vida para buscar y amar a Dios. La teoría de la reencarnación no nos hace llamados para buscar a Dios ahora, pues no hay un final. El tiempo no se termina. El diablo ha inventado una idea muy parecida a la creencia más importante del cristianismo, que es la salvación en Cristo de aquellos que la hayan aceptado y la resurrección para una vida eterna cuando Jesús vuelva. La teoría de la reencarnación es muy sutil y peligrosa, pues es muy parecida a la verdad de la resurrección que Dios dará. Si el engaño de Satanás fuese muy diferente, quizá no sería creíble, pero al ser tan bonita y semejante a la enseñanza de Jesús, es más fácil engañar y persuadir a las personas para que no busquen a Dios ni a su salvación y se conformen con esperar en las otras vidas futuras esa continuidad de la vida presente. La resurrección del propio Jesús es una garantía de que la resurrección es cierta. Por eso Satanás hizo hasta casi lo imposible para desmentir tan grande acontecimiento. La teoría de la reencarnación no se puede demostrar y queda como algo que quizá se puede esperar sin tener pruebas. San Pablo dirá, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un consejo divino. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra,
ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y la oportunidad de buscar a Dios en esta vida es única y definitiva, y puede pasar y no volver. Y al confiar en el que ya habrá tiempo, corremos el riesgo de dejar pasar de largo el llamado de Dios de que le busquemos hoy, confiando en un mañana incierto. Como dice el refrán, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. El ayer ya pasó, el mañana quizás no vendrá. Aprovechemos, por lo tanto, el hoy. Mientras Dios nos insta que le busquemos cuanto antes, le busquemos hoy. El diablo nos insta a que lo dejemos para mañana. Eso le da ventajas, pues así va ganando tiempo para seguir engañándonos y hacer que nos desanimemos, perdamos la fe o ya no tengamos interés. El profeta Isaías nos insta: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos ama y por eso nos anima a que leamos su palabra. Igualmente nos insta a que hablemos con Él en oración. Eso creará amistad con Él y así le conoceremos y amaremos mejor. Dios nunca hizo promesas que no pensara cumplir. Nunca dio falsas esperanzas. No pierdes nada de buscar al Creador de tu vida. La segunda venida de Cristo a la tierra y la resurrección que Jesús promete a quienes le aman y aceptan como su Salvador para vivir para siempre con Él, es el mejor, el definitivo y el más grandioso acontecimiento que sucederá en un próximo futuro en nuestro mundo. Y vale la pena prepararse para Él. Sería una pena perdérselo. Aprovecha la invitación de Jesús. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.